visualiza tu futuro de una manera diferente. Visualízala con la misión que Dios tiene de tu vida. La palabra de nuestro Dios dice así, 1 de Samuel, capítulo 4, 22 y 21. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Ezequiel 48:35 dice, y en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. En derredor tendrá 18,000 cañas, dice este verso, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Que el Señor me enseñó algo para mí muy instructivo, para mí algo edificante. Y es que cuando me arrodillé a orar, Dios sabe que digo verdad, la intención mía al arrodillarme a orar fue el orar a Dios para pedirle que Él me diera la palabra que iba a predicarles hoy. Sin embargo, al estar de rodillas, tuve un sentimiento que comencé a experimentar en mi vida, y fue el hecho de que comencé a pensar, ¿por qué nosotros oramos al Señor? ¿Por qué nosotros venimos a la iglesia? ¿Por qué nosotros buscamos a Dios en ayuno? ¿Por qué le buscamos en vigilia? Y entonces comencé a sentir que había una razón de ser. Yo pienso que hay algo que justifica estas actitudes nuestras. Y entonces cuando estaba ahí orando, el Señor me enseñó que nuestra oración no tiene tanto la intención de usar la oración para pedir a Dios por nuestras necesidades o problemas, o por alguna cosa que tengamos en particular que pedirle al Señor, sino que entendí que la razón es otra. Ahora, de esta reflexión que hice, de mi experiencia, encontré, hermanos, que la razón de nosotros orar, nosotros buscar a Dios, es porque anhelamos realmente sentir y disfrutar su presencia. Por eso cuando estaba orando, ya dejé de decirle al Señor, Señor, dame la palabra, sino entonces le comencé a decir, Señor, enriquece este tiempo que estoy aquí de rodillas, haciéndome sentir tu presencia. Yo sé que tu presencia lo llena todo. No solamente estás en el templo, estás aquí conmigo esta mañana, así como Él estaba con ustedes esta mañana, donde quiera que ustedes estaban esta mañana a esa hora. Entonces, precisamente de esa reflexión, de esa experiencia, nació el mensaje que les voy a compartir, y lo voy a hacer con la ayuda del Señor bajo el tema Icabod o Jehová Sama. Es un tema titulado así en base a la Escritura, porque en 1 de Samuel 4, donde leímos, se usa esta expresión, Icabod, traspasada es la gloria de Jehová. La gloria de Israel ha sido traspasada a otro pueblo. Y luego en Ezequiel dice que la ciudad de Jerusalén se dan algunas medidas allí. Y luego lo más importante dice que en aquella época de la cual el profeta Ezequiel habla, a la ciudad, hermano, además de conocerla como Jerusalén, o sea, ciudad de paz, se le conocerá como Jehová Sama. Entonces de ahí nació el tema del mensaje, Icabod o Jehová Sama. ¿Quieren repetir el tema solo los hombres, por favor?
¿Solo las mujeres? Más fuerte. ¿O solo los hombres? ¿Solo las mujeres? Todos juntos, por favor. Icabod o Jehová Sama. Muy bien. Para que entendamos lo que quiero comunicar en el mensaje de esta mañana, es importante que analicemos los dos incidentes de los cuales hablan los pasajes que hemos tomado como base en la predicación de hoy. Vamos a considerar los dos incidentes y las circunstancias donde se proclaman estos dos nombres, Icabod y Jehová Sama. En primer lugar, cuando se proclama el nombre Icabod, Israel estaba bajo la dirección espiritual del sacerdote Elí. Y cuando ustedes van a la Biblia, hermanos, van a encontrar que la época del sacerdocio de Elí tuvo algunas características. Por ejemplo, por favor, mantenga abierta su Biblia en 1 de Samuel. Ahora, si usted va al capítulo 2 de primero de Samuel y lee el versículo 12 y el versículo 23 o 21, usted va a encontrar que los hijos de Elí eran pecadores, siendo hijos del sacerdote y teniendo que heredar el sacerdocio en el santuario. La Biblia dice que estos dos o estos hijos de Elí eran pecadores, hacían cosas abominables delante de los ojos de Dios. Le voy a mencionar algunas. Por ejemplo, se robaban lo mejor de las ofrendas que los judíos llevaban al templo. Escogían, metían el garfio dentro de donde estaba la recolección de las ofrendas y escogían lo mejor de los sacrificios para sí mismos. Y la Biblia dice que la gente a causa de eso menospreciaba las ofrendas. Y en la otra parte dice que estos hijos de Elí eran tan pecadores, hermanos, óigame, que se acostaban con las mujeres que guardaban el santuario. ¿Y saben qué es lo peor? Elí no decía nada. Vino una profecía de juicio sobre el sacerdote Elí y sobre la misma nación de Israel. Esa es la circunstancia en que se dice Icabod. Ahora, escúcheme esto, por favor. ¿Por qué la suegra, por qué la nuera de Elí cuando muere dice Icabod, traspasada es la gloria de Jehová? ¿Por qué? ¿Porque murió su esposo? ¿Porque murió su cuñado? ¿O porque murió su suegro? No. Simplemente cuando Elí oye, le afectó más profundamente la noticia de que el arca del pacto había sido robada que la muerte de sus hijos. La Biblia dice que cuando Elí oyó que el arca del pacto había sido robada, dice que él cayó de la silla donde estaba sentado y se desnucó y murió. Y cuando su nuera ve eso, entonces ella dice: Icabod, traspasada es la gloria de Jehová. ¿Por qué dijo esto? Porque el arca del pacto había sido robada, había sido llevada por los filisteos. Ahora, ¿por qué esta mujer dice que el arca, por qué dice que la gloria de Jehová había sido traspasada? Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Deuteronomio, en el capítulo 4. Vamos a leer allí Deuteronomio 4, verso 7. Dice: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios,
en todo cuanto le pedimos. Miren para acá. Dios le dio a Israel un objeto que marcaría o sería la evidencia de que la presencia de Dios estaba entre ellos. ¿Cuál fue ese objeto? Moisés, cuando escribe estas palabras, dice: Señor, nosotros como nación nos distinguimos de las demás naciones porque tú caminas con nosotros, tú estás con nosotros. Dios le dio a Moisés específicas instrucciones con respecto al culto a Dios, a Jehová, y le dijo que hiciera un santuario, que estableciera un sacerdocio, todo un ritual para adorar al Señor. Y dentro de eso le dijo que hiciera una arca, que fabricara una arca, y que en esa arca metiera las siguientes cosas: las tablas de la ley, el maná que cayó durante 40 años en el desierto, y luego la vara de Aarón que había reverdecido. Esas tres cosas fueron guardadas ahí y llevadas al lugar santísimo. Y desde ese lugar Dios le dijo: desde el arca del pacto yo me revelaré a ti y hablaré contigo, le dijo a Moisés. Hermanas, el arca del pacto era símbolo, era tipo de la presencia de Dios en medio de ellos. ¿De qué nos hablan las tablas de la ley? Del verbo de Dios, el logos, la palabra. ¿De qué nos habla el maná? Lo hemos estudiado ya en los grupos familiares. El maná es tipo de Cristo, el pan del cielo que descendió para satisfacer todas nuestras necesidades. ¿De qué nos habla la vara de Aarón que reverdeció? Nos habla de la vida que hay en Cristo. Jesús dijo que Él había venido para que tuviésemos vida, y vida en abundancia. ¿Cuántos tienen vida en abundancia esta mañana? Pues que se vea, alabe a Dios, si usted tiene la vida de Dios en usted. Así que esas cosas eran representativas, figurativas de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Por ello, cuando el arca es tomada, esta mujer dice: traspasada es la gloria de Dios. La gloria de Israel ha sido llevada cautiva, ha sido llevada a otro lugar. En otras palabras, cuando se dice Icabod, está diciendo: nos hemos quedado sin la presencia de Dios. Eso para Israel era una noticia trágica, más trágica que la muerte de Elí, porque al fin y al cabo los hombres somos temporales. Hoy somos, mañana dejaremos de ser. Hoy yo soy pastor de ustedes, mañana puede ser que Dios levante otro mejor que yo, pero lo importante en todo es el Señor. Eso sí debe de preocuparnos. Que el Señor se vaya de nuestro medio, eso sí debe de afligirnos. Algunos me dicen: hermano pastor, el día que usted se vaya, yo me voy de la iglesia. Hermano, no espere eso, váyase ya, por favor. Porque usted tiene que estar aquí, no por mí, sino por la presencia de Dios que está en medio de nosotros. Porque si usted viene por mí, está arruinado. Yo no puedo darle lo que le da Dios. Yo no puedo bendecirlo como lo bendice Dios, no. Dios es la fuente de toda bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, aquella noticia fue trágica para Israel. Quiero que busquen el libro de Éxodo. Vamos a leer en el capítulo 33 dos textos que nos muestran que para Israel oír que Dios se había ido de su medio era una noticia trágica. En el versículo número 2 y 3 dice: y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo,
a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que yo te consuma en el camino. Y el verso 4 dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se vistieron de luto. Hermanita, por favor, no se me vista de luto, porque el luto es una mala seña. Es seña de que usted no siente la presencia de Dios. ¿Ya oyó? No se me vista de luto. De luto se visten los que están en Icabod, los que ya no sienten la presencia ni la gloria de Dios. Eso sí que se vistan de luto. Hermano, es que estoy de luto porque se murió mi mamá. Te pregunto, ¿su mamá era cristiana? Sí, entonces ¿por qué se viste de luto? Si su mamá era cristiana, está en un mejor lugar. No se vista de luto, vístase de gala, porque ha ido a un mejor lugar, ha pasado una mejor vida, está en la presencia del Dios vivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para ir a Él, Israel era trágico que oyeran que Dios ya no iba con ellos. Yo le dije a Israel aquí: yo enviaré mi ángel para echar de delante de ti a todos tus enemigos que terminan en Eo. Pero dice Dios: pero yo no subiré, porque es un pueblo pecador, y no sea que yo lo consuma. Y cuando ellos oyeron eso, ¿qué cosa? Se vistieron de luto. Acuérdese de eso. Qué mirada. Ahora vamos a Jehová. Ezequiel es un profeta del exilio. Israel, cuando Ezequiel profetiza estas visiones, está cautivo en Babilonia. Entonces a Ezequiel Dios lo escoge y comienza a profetizar. Y Ezequiel profetiza del futuro de la nación. Dios le muestra a Ezequiel lo que finalmente Israel llegará a ser. Y ustedes me pueden entender perfectamente lo que les voy a decir, porque Ezequiel vio tres cosas. Primero, ve a la nación restaurada. La ve libre de toda cautividad, libre de todos sus enemigos, libre de persecución, libre de amenazas de muerte. Su vida, su existencia aquí ya no está más en peligro. Están en su tierra gozando de las bendiciones del Dios eterno, como usted y yo las estamos gozando es mañana aquí en este lugar. Supongo pues que usted está gozando las bendiciones de Dios. Además de ver a su nación restaurada, él ve una nueva ciudad, la ve reconstruida. Ya no ve sus muros quemados a fuego, ya no ve piedras botadas, la ve perfectamente reconstruida y la mira como una ciudad nueva. Y luego ve el templo reconstruido y lo ve lleno de la presencia y la gloria de Dios.
¿Por qué Dios le muestra a una nación restaurada? Le muestra una ciudad reconstruida y un templo construido de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy preguntando por qué esto lo estamos estudiando los días a día. ¿Por qué? Daniel ora a Dios y le dice: Dios, quiero saber en el capítulo 9 qué le espera a mi pueblo, qué va a ser de nuestra ciudad y de tu santuario, qué va a ser de estas tres cosas. ¿Por qué le pregunta, hermano? ¿Por qué él le pregunta sobre esto? ¿Y por qué aquí el Señor le revela a Ezequiel estas tres cosas? Me dejé mal parado, porque los que no vienen al culto van a decir: ah, por eso yo no vengo, porque no se nos queda nada. Por dos razones simples. Uno, la restauración de Israel tiene que ver con su restauración como pueblo, con la restauración de su ciudad y la restauración de su templo. ¿Por qué? Segunda razón, porque todos los acontecimientos proféticos están ligados y sujetos con lo que Dios haga con Israel. Cristo viene, pero no vendrá hasta que Israel sea restaurado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque dice, hermano, el libro de los Hechos, que necesario es que el Señor sea retenido arriba en el cielo hasta que todas las cosas sean restauradas. Mientras Israel no sea restaurado, Cristo no viene. ¿Y cuántos de ustedes quieren que el Señor venga? ¿Cuántos quieren que el Señor venga? Si usted quiere que el Señor venga, pues preste atención a estas predicaciones, a estas enseñanzas y a estos mensajes. Ahora, la palabra nos dice que cuando el Señor esté de nuevo con su pueblo, la ciudad se va a llamar Jehová Sama. ¿Por qué? Si Icabod significa sin gloria, a ver, repitan: Icabod, sin gloria. Otra vez: Icabod, sin gloria. Icabod, sin gloria. Solo ustedes. Ahora, Jehová Sama, ¿qué significa? Jehová Sama significa: Jehová está allí. Oh, el Señor está presente. ¿Qué significa Jehová Sama, iglesia? Jehová está allí, o el Señor está presente. Otra vez. Muy bien. ¿De qué habla Jehová Sama? Vamos a ver cómo están ustedes en historia. ¿De cuántos templos nos habla la historia de Israel? ¿Cuántos templos tuvo Israel en toda su historia? ¿Son dos?
El de Salomón fue destruido por los ejércitos de Babilonia. ¿Cuál es el otro? ¿Ah? El de Zorobabel. Porque ese fue el instrumento que Dios usó después de que Babilonia destruyó el templo de Salomón y comienza la restauración después de la cautividad babilónica. Zorobabel, ¿no se acuerdan pues que el profeta Zacarías le dice: oye Zorobabel, tú vas a poner la primera piedra y tú vas a acabar ese templo? Y óyeme Zorobabel, así dice el Señor a su ungido, no es con espada, ni es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, hermano Carlos mencionó un tercer templo. No son dos templos, hermano Moisés, son tres. A ver, hermana Tere, ¿quién destruyó el templo que construyó Zorobabel? Si Nabucodonosor destruyó el que construyó Salomón, ¿quién destruyó el de Zorobabel? No. Él destruyó el de Salomón. ¿Y el de Zorobabel quién lo destruyó? Ajá. Estamos haciendo un repaso de los que vienen el viernes. Los que no vienen, olvídense, ustedes están más en la luna. El hermano Rafa nos va a decir López. El hermano Noel, él toma, yo siempre miro que está apuntándolo todo. ¿Quién destruyó el templo de Zorobabel? No, Antíoco Epífanes. El anticristo histórico, Antíoco Epífanes IV. Por eso Herodes reconstruye y construye el tercer templo. Ahora, ¿quién destruyó el templo que construyó Herodes? Acabamos de estudiar, este estudio está recién calientito, recién salido del horno. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y cambia a estos hermanos cabezones en hermanos que guarden la palabra. ¿Cuál fue? Usted estaba ahí sentado el viernes. ¿Quién destruyó el templo que construyó Herodes? Qué malos son ustedes para historia entonces. Ay, Señor de la gloria. El general Tito y su hijo Vespasiano, generales romanos, ellos dos destruyeron el templo. Entonces Israel hasta ahora no tiene templo. Este es el cuarto templo, el de Ezequiel. ¿Qué templo es ese? El que se va a construir cuando aparezca el anticristo. La iglesia sea llevada al cielo. Entonces Dios comienza a tratar de nuevo con su pueblo. Israel restaura todo su culto judío. Este templo lo va a profanar alguien. ¿Quién va a profanar ese templo, Romeito?
porque lo va a profanar, porque va a entrar al lugar santísimo y va a exigir que lo adoren como Dios. Al igual que Antíoco Epífanes IV sacrificó una marrana en el lugar de los sacrificios, al igual este lo va a contaminar. Entonces ese templo va a ser purificado, y es del cual habla aquí. Cuando sea purificado, dice que Dios va a estar ahí, Jehová Sama. ¿Quieren buscar Apocalipsis 21:3, por favor? ¿Qué dice Apocalipsis 21:3? ¿Qué dice ese texto? Léanlo fuerte, no oigo. 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, ¿qué cosa? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y qué cosa? Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. ¡Qué tremendo! ¿Y qué más dice? Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso es Jehová Sama. ¿Qué significa Jehová Sama? No me digan, no sé por qué lo acabamos de decir. Jehová está ahí, o el Señor está presente. ¿Cómo es el tema de esta mañana? ¿Qué significa Icabod? Sin gloria. ¿Qué significa Jehová Sama? Jehová está allí, el Señor está presente. Ahora, hermanos, como pueblo de Dios, tenemos que estar en cualquiera de las dos situaciones. ¿Dónde está usted? ¿En Icabod? Porque Icabod tiene que ver de estar sin la presencia de Dios. Óigame, es interesante cuando usted estudia la historia de esos días de 1 de Samuel. Se nos dice que el santuario, el tabernáculo no fue destruido. El tabernáculo quedó en pie. Es decir, que se siguieron haciendo ceremonias, se siguieron haciendo cultos, se siguieron sacrificando, pero no había presencia de Dios. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Es decir, había también sacerdotes sirviendo en el altar. Todo seguía igual, óigame. Seguían quemando víctimas, sacrificando víctimas, haciendo culto a Jehová. Pero Dios ya no estaba ahí. Eran un pueblo sin la presencia de Dios. Dios se había ido ya. Como juicio por su pecado. Hermanos, ¿para qué queremos la vida sin la presencia de Dios? Si ese sentimiento que me embargó esta mañana cuando estaba orando fue tan dulce, fue tan maravilloso, fue tan especial, que pude entender por qué Moisés le dijo a Jehová: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Para qué queremos un buen negocio sin la presencia de Dios? ¿Para qué queremos una buena casa sin la presencia de Dios? ¿Para qué queremos un templo hermoso sin la presencia de Dios? ¿Para qué queremos tener dinero en el banco sin la presencia de Dios? ¿Para qué? Si Él no está, eso de nada nos sirve. Solamente funciona, solamente sirve, solamente es útil cuando la presencia de Dios está con nosotros. Denle un aplauso al Señor, pues. Ahora, déjeme darle un detalle más.
Bíblicamente hablando, la palabra presencia viene de dos vocablos. Uno es hebreo y el otro es griego. El hebreo es nekdo. El griego es prosopón. Y tanto presencia en hebreo, nekdo, como en griego, prosopón, significa apariencia o rostro. Así que cuando usted lee la Biblia y ve que aparece la palabra rostro, está hablando de lo mismo, está hablando de la presencia de Dios. Cuando usted lee la Biblia y encuentra que aparece la palabra apariencia, está hablando de la presencia de Dios. No habla de otra cosa más que de la presencia de Dios. Ahora, yo quiero ser claro esta mañana. Con respecto a la presencia de Dios, hay diferentes corrientes doctrinarias. Y quiero ser claro, este mensaje no tiene la intención de apoyar ninguna de estas corrientes. Particularmente hay dos. Con respecto a la presencia de Dios, está la que se conoce, una teoría filosófica que se conoce como deísmo, D-E-I-S-M-O-O, M-O, deísmo. Esta corriente doctrinaria nació a la luz del razonamiento puramente humano. La historia dice que en la época de las tinieblas, cuando la Biblia, su mensaje no le llegaba al pueblo, surgió una ola de intelectuales que comenzaron a analizar los principios de la fe. Y se formaron un concepto equivocado con respecto a la identidad de Dios. El deísmo niega toda revelación divina y todo asunto milagroso. Los deístas no creen en eso. Ahora, ¿qué es lo que enseñan los deístas? El deísmo enseña de que Dios creó al mundo, creó el universo y luego lo abandonó, lo dejó a su suerte. ¿Sabe qué están diciendo los deístas? Que Dios es un Dios injusto que me creó a mí, sabiendo que tengo enemigos como el diablo y sus demonios, y me abandonó a mi suerte, me abandonó para que yo pelee con mis propias fuerzas contra el diablo y sus demonios. Eso es mentira del diablo. Yo tengo 54 años de vida, tengo 40 años de conocerlo como mi Salvador, 35 de predicarlo, y yo puedo asegurar que en todos estos años nunca el Señor me ha dejado, siempre ha estado a mi lado, y creo que esta es tu experiencia también. Dios ha estado con usted y lo ha ayudado en todas las cosas. Dios no abandonó lo que Él creó. Él no es el Dios ausente, no, es el Jehová Sama. Dios está allí, el Señor está presente. Oh, si usted lo siente esta mañana, dígale gloria a Dios. Entonces, en los momentos más difíciles, mi Dios ha estado ahí para hablarme y darme promesas. Cuando yo tuve que tomar una decisión de servir a Dios, yo estaba entre si lo hacía o no lo hacía, tenía miedo. Y el Señor vino y me habló
y me dijo: yo estoy contigo, no temas, yo siempre voy a suplir todas tus necesidades. Y en 35 años que tengo de servirle, yo doy fe de que Dios ha sido cabal. Hace 40 años, arrastrado por el pecado, sin Dios, sin fe y sin esperanza, yo me quería quitar la vida. En medio de eso, Dios me habló y me dijo: ven a mí si estás cansado y cargado, y yo te haré descansar. Y lo cumplió. Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y eso es verdad. Yo lo he visto durante estos 40 años. Dios me ha dado paz. Usted también. No es cierto lo que predican los deístas, no. Dios no es el gran ausente de su creación, está presente. Jehová Sama. El panteísmo es una teoría religiosa. Hermanos, y estos también hacen una interpretación equivocada de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estos se fueron al otro lado. Identifican a Dios con el universo. Dios es todo. Y le negan así a Dios. Su individualismo y su personalidad. Según ellos, Dios no tiene individualidad ni tampoco ninguna personalidad distintiva. Dios es el sol, Dios es la luna. ¿Saben una cosa, hermanos? ¿Saben ustedes qué es lo peor del mundo de hoy? Ustedes se han dado cuenta, hermanos, que el mundo de hoy está sufriendo de hambruna, ¿sí o no? Hoy la gente se muere de hambre. Antes lo mirábamos lejos, ahora hasta aquí en Guatemala está pasando eso. Ahora, óigame, ¿sabe usted que uno de los países donde hay una mortandad tremenda por hambre es en la India? ¿Y sabe usted cuál es el colmo de los hindúes? Que ellos no matan las vacas, porque las vacas son dioses para ellos, son vacas sagradas. Hermana María Luisa, usted imagínese, ¿usted conoce las vacas? Se arrojaría usted a una vaca y decirle: oh santa vaca. Sin embargo, los hindúes hacen eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de religiones hindúes son panteístas. Creen que todo lo que hay en el mundo es Dios. Dios hormiga, Dios león, Dios tigre. Todo es Dios para ellos. Pero no. El universo no es Dios. Dios creó el universo, eso sí. Amén, hermano, no hay confusión. La Biblia dice: cuando veo los cielos, la luna y las estrellas, ¿qué cosa? Que tú formaste. No, el universo no puede ser Dios. Dios es Jehová Sama, el que está presente con nosotros. A ver, dése la vuelta y dígale a su hermana y a su hermano: Dios está presente con nosotros. Hágalo pues. El tema es Icabod o Jehová Sama. Si Icabod significa estar sin la presencia de Dios,
Y Jehová Sama significa estar con la presencia de Dios. El tema es sugestivo. El tema le está preguntando a usted: ¿dónde está usted? ¿Está sin la presencia de Dios? Amén, hermanas. ¿O está con la presencia de Dios? A ver, voy a hacer una pregunta tal vez un poco indiscreta. ¿Cuántos de ustedes se levantaron esta mañana a orar cuando menos 15 minutos? Levanten la mano. Como nos levantamos puros animalitos. Por eso es que venimos en la luna al culto. De presencia de Dios, nada. Porque no hemos estado un rato en su presencia. ¿Sabe qué dicen muchos de ustedes? Ah, no, el domingo si yo no me levanto temprano, es el único día que me levanto tarde. Quiere que le diga una cosa: es el día cuando más temprano se debería levantar. ¿Por qué? Porque es el único día que se lo puede dedicar a Dios. De ahí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, se lo dedica a su trabajo, a sus hijos, a su familia. Óigame, el domingo es el único día que le dedica a Dios. Es cuando más temprano se debería de levantar. ¿Para qué? Para estar muy temprano en su presencia y decirle: Dios, aquí estoy, te alabo, Señor, bendíceme este día, bendice a mis hijos, bendice a mi esposa. Hoy que vamos a ir a tu casa, que nos gocemos, que nos edifiquemos, que tú hables a mi vida, que hables a mi esposa, que hables a mis hijos, que cuando vengamos de tu casa, vengamos comentando las bendiciones que nos diste, las cosas que hiciste con nosotros. Oh Dios, bendice a tu siervo que va a predicar tu palabra este día. Úsalo, salva las almas, Señor, sana a los enfermos, glorifica. Mejor ya no sigo, porque es una vergüenza que nosotros no pasemos un tiempo con el Señor todas las mañanas. Los demás días de la semana, ¿qué se va a levantar temprano ahora? Se levanta temprano a echar tortillas, a barrer la casa, a preparar el lonche, a preparar lo del trabajo, pero jamás a orar. Yo le decía a los hermanos en el primer mensaje, hablando de Jacob, un día Jacob iba huyendo de su hermano Esaú, llegó a un lugar y no teniendo dónde quedarse, dice que agarró una piedra y se acostó a la mera orilla del camino y se quedó durmiendo. Y ahí en la orilla del camino Dios le dio una experiencia, tuvo un sueño, una visión, una escalera cuyo extremo terminaba a los pies del trono de Dios. El extremo superior terminaba a los pies del trono de Dios y el extremo inferior exactamente donde estaba su cabeza, en la piedra. Y Dios le habla y se le revela. Y entonces cuando Job despierta dice: Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. ¿Y cuántas veces nos pasa así a nosotros? ¿Ah? La presencia de Dios manifestándose en toda su gloria. Usted, y Dios manifestándose en toda su gloria. ¡Qué barbaridad! Hermano, ¿dónde estás viviendo? En la cuarta calle 29. No te hablo de esa cayucha donde tú vives, hablo
de la dimensión. ¿En qué dimensión estás viviendo? ¿Estás viviendo en la presencia de Dios? ¿O estás viviendo sin la presencia de Dios? ¿Dónde estás? Hacia. Denme 10 minutos y yo termino. ¿Qué pasa cuando no estamos en la presencia de Dios? Primero, tomando el contexto de Icabod, encontramos que aquellos que no están gozando de su presencia es primero porque están en pecado o están cometiendo alguna falta ante Dios. El pecado echa a Dios de nuestra vida. Si nosotros estamos haciendo cosas malas, si estamos pecando contra Dios y estamos haciendo cosas indebidas y estamos haciendo lo malo ante sus ojos, Dios no puede manifestarse a la vida de un hombre o de una mujer que no está bien delante de sus ojos. No, Dios no puede hacerle sentir su presencia, porque Dios es santo, santo, santo. Él no puede estar donde hay pecado. Segundo, cuando no estamos en la presencia de Dios, no solamente, hermanos, estamos mal, sino que, ¿me está oyendo? Nos volvemos tolerantes con el pecado. Comenzamos a tolerar ciertas cosas en nuestra vida, al igual que Elí. La Biblia dice que Elí oía lo que sus hijos hacían, pero nunca Elí se agarró, se quitó el cincho para decirles: vengan para acá, muchachos malcriados. O nunca, al menos si no agarró el cincho, nunca agarró la Biblia para decirles: vengan mis hijos, vamos a orar. Miren, ustedes están mal con Dios, tienen que reconciliarse con Dios, tienen que buscar a Dios. Oigan, hermano, nunca lo hizo que yo vea. Al contrario, él era alcahuetón, era tolerante y aceptaba que sus hijos hicieran maldades, sabiendo que eso no era correcto a los ojos de Dios. Les voy a decir algo que yo siento en mi corazón decirles. Yo le he pedido a Dios una cosa, y le he pedido que como pastor nunca vaya yo a caer en ser un pastor alcahuete. Que yo la vea a usted hacer cosas malas y yo me haga de la vista gorda y no diga aquí no, y no diga nada, aquí no ha pasado nada. No. Yo le he dicho: Señor, si yo voy a caer en eso, mejor llévame contigo. Yo no quiero ser un pastor alcahuete. Prefiero caerle mal a la gente. Prefiero que me critiquen, que hablen de mí, me bajen y me suban el... No, ahora no tengo poco pellejo, el bastante pellejo que tengo. Vino a mi casa, vino ayer un hermano que me conoce desde que yo era pastor en la otra iglesia, y vino a mi casa, me vino a visitar y nos sentamos un rato a platicar. Y cuando me mira me dice: ay, hermano Chente, él así me dice. Yo tengo una foto suya de ahí, de aquellos años, y me dice: hermano, ¿cómo ha engordado? Usted no es ni la sombra de lo que era antes. Ayer estaban reunidos los muchachos de la coordinadora juvenil ahí, y entonces salieron a dar conmigo y abracé a Francisco y a Marlon y le pasé la mano en la pancita a Marlon. Le digo: ay, Dios, qué bonito estar así con usted, no tener manteca en la barriga, les dije, no ser panzones. Gracias a Dios, hoy sí tengo bastante manteca para que me la quite. Hermanos, pero óigame, cuando ya no estamos en la presencia de Dios, nos volvemos alcahuetes, nos volvemos tolerantes, perdemos nuestra autoridad.
Elí no podía llamarle la atención a sus hijos. ¿Por qué? Porque, hermanos, la Biblia dice un poquito más adelante también, dice la palabra de Dios, que Elí había perdido la visión. Cuando no estamos ya en la presencia de Dios, perdemos la visión. Mire, hermano Jorge, agárreme aquí, hermano. Por más trépanos que te agarre y le pongas trépanos a tus televisores, voy a hacer un par de hoyos en la cabeza para meter la visión. Por más hoyos que le abra, no va a haber visión, porque la visión la alimenta la presencia de Dios. La visión la renova la presencia de Dios. Es cuando estamos en su presencia, cuando Él viene y nuestra visión se hace clara, se hace bien fuerte y definida en nuestro corazón. Denle un aplauso al Señor pues en esta mañana.